Chicas y chicos, en esta ocasión vamos a ver otro ejercicio y cómo resolverlo por la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. En esta oportunidad me dan un circuito de este tipo en el cual me dicen calcular qué corriente circula por esta fuente de corriente, sabiendo que la caída de tensión en esta resistencia de 20 ohm tiene un valor de 10 volts. Primero tenemos que tener un concepto bien claro que si yo tengo una caída de tensión en esta resistencia de 10 volts, al estar en paralelo con esta resistencia de 5 volts, también va a estar afectada por una caída de tensión de 10 volts. Recuerden que nuestra red, al ser de 220 volts, están todas las cargas conectadas en paralelo, así le llegan los 220 volts a todas las cargas, ¿sí? Por eso las conectamos todas en paralelo y no en serie. Bien, una vez que tenemos ese concepto claro, vamos a reconocer que estas dos resistencias, tanto la de 20 ohm como la de 5, están conectadas en paralelo. Y como sabemos, para aplicar la fórmula de paralelo es hacer 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En este caso tenemos una resistencia de 20 ohm y una de 5, por lo tanto voy a reemplazar 20 ohm y 5 en esa fórmula. Una vez que resuelvo este paralelo, voy a tener que ese valor va a ser de 4 ohm. ¿Qué me simplifica esto? Puedo simplificarlo en el circuito siguiente, ¿sí? En vez de poner el paralelo entre 5 y 20, ya reemplazo por el valor de 4 ohm. Y me quedaría un circuito de esta manera. Sabiendo que, como dijimos antes, la caída de tensión de 10 volts cae en tanto en 20 como en 5, también va a caer en el paralelo que calculamos nosotros, que es ese 4 ohm. En 4 ohm la caída de tensión va a ser la misma, que va a ser de 10 volts. Y esto es lo que tengo por ahora de datos. Bien, reconociendo que yo tengo R8 y R9 conectadas en serie, ¿sí? Porque comparten un solo nodo y a ese nodo no llega ningún otro elemento, solamente R8 y R9, puedo decir que la corriente que circula por esas dos resistencias va a ser la misma. Ya tenemos que tener conceptos bien claros de cómo circula la corriente y las caídas de tensiones, ¿sí? Cómo se dan tanto para casos en serie como en paralelo. Repito, como estas dos resistencias identifico que están conectadas en serie, yo sé que la corriente que circula por ellas dos es la misma. ¿Sí? Entonces, en esta resistencia puedo averiguar la corriente porque tengo tanto el valor de tensión como de resistencia. La ley de Ohm me dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. En este caso, la tensión es 10 volts y la resistencia tiene un valor de 4. Por lo tanto, me queda 10 dividido 4, es la corriente que circula por esa rama, 2,5 amperes. Circula tanto en R9 como en R8 porque están conectadas en serie. Bien, como yo sé que tengo 2,5 amperes, ahora que la llamé IX, que circulan por R8, puedo averiguar ya, también por ley de Ohm, la caída de tensión que se produce en la resistencia R8. Recuerden que si la ley de Ohm es igual a tensión sobre resistencia, si yo despejo y en este caso quiero calcular tensión, voy a despejar la R para aquel lado y como está dividiendo va a pasar multiplicado. Por lo tanto voy a tener que la tensión es igual a la IX, que es la que circula por esa resistencia, por el valor de la resistencia R8. Me queda 2,5 amperes por 6 ohm, que vale la R8, me da un valor de 15 volts. Con eso ya calculo los 15 volts que van a caer en esta resistencia R8. Y eso es muy importante, fíjense por qué. Al tener conectadas estas dos resistencias en serie R8 y R9, y que en una cae 15 volts y en la otra cae 10 volts, y si yo la reemplazo por una sola resistencia, me va a quedar R8 y R9 en paralelo con esta R7. Por lo tanto, la suma de estas caídas de tensiones me tiene que dar igual a la caída de tensión que se produce en R7. ¿Sí? UR7
que la llamé a esta caída de tensión que se produce en R7, tiene que ser igual a la suma de caídas de tensión que se produce en UR8 y en UR9. Eso también tiene que quedar en claro. Si yo tengo dos resistencias conectadas en serie y esas mismas dos están conectadas en paralelo, la suma de caída de tensiones que se producen en estas resistencias en serie tiene que ser igual a la caída de tensión que se produce en esa resistencia, en este caso R7, que está en paralelo. Bien, entonces como yo sé que una vale 15 y la otra vale 10, si la sumo, UR8 más UX, ¿sí? Me va a quedar igual a 25 volts. Y eso es el valor de UR7. UR7 va a valer 25 volts. ¿De qué me va a servir haber averiguado esa caída de tensión en R7? Porque si yo tengo el valor de tensión y el valor de resistencia, por ley de Ohm puedo sacar cuál es el valor de corriente que circula por esa resistencia. ¿Cómo? Con la ley de Ohm. Si hago tensión dividido resistencia, voy a tener 25 volt dividido 25 ohm y eso no es más ni menos que 1 ampere. Ya sé la corriente que circula por esta resistencia, que en este caso es 1 ampere. Perdón, y circula para este lado. Recuerden que la caída de tensión va de más a menos en la resistencia y el más es donde ingresa la corriente y el menos donde sale. Bien, por lo tanto tengo 1 ampere que va hacia abajo y el valor de IX que era 2,5 ampere que van hacia la derecha. Lo vamos a pasar en limpio en la siguiente diapositiva y me queda de esta manera. Me queda 1 ampere hacia abajo y 2,5 ampere hacia la derecha. ¿Qué logro con esto? Si tengo claro que la ley de Kirchhoff me dice que la suma de corrientes eh, entrantes a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes salientes a ese nodo. Por lo tanto, yo tengo una corriente que es entrante, todavía no sé este valor, y dos corrientes que son salientes, que una vale 2,5 y otra vale 1 ampere. Por lo tanto, si yo sumo estas dos corrientes salientes, me tiene que dar igual a la suma de las corrientes entrantes. Si yo sumo 2,5, estos 2,5 más 1 ampere, me tiene que dar igual a esta corriente entrante que es de 3,5, por lo que dice la primera ley de Kirchhoff. Bueno, y de esta forma terminamos lo que sería la resolución de otro ejercicio aplicando únicamente la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. En los próximos videos vamos a ir complejizando un poquito más algunos ejercicios y también aprendiendo otros métodos que lo que van a hacer es simplificarme unos circuitos más complejos, poder resolverlo de manera más sencilla y más mecánica. Mecánica quiere decir, sabiendo una serie de pasos que tenemos que aplicar, podemos ir deduciendo los valores de corriente y de tensión de manera más sencilla. Bueno, con esto terminamos este video. Muchas gracias por su atención. Seguimos en la próxima.